Bueno, como la temporada ciclónica se inició, como todos los años, el día 1 de este mes de junio, hoy tenemos el gratísimo placer de contar con la presencia de la directora de ONAMED, que es la Oficina Nacional de Meteorología, la ingeniera civil Gloria Ceballos. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, Buenas noches, doña Gloria. Yo también complacida. Es un placer tenerla aquí. Ya en otras ocasiones hemos tenido intervención en otros programas que tú has tenido. Y nos resulta muy acogedor tener esta entrevista. Bueno, entrevistarle a usted en esta época puede ser estremecedor o muy gratificante, dependiendo de cómo venga la temporada ciclónica. ¿Será muy activa este año o será igual a la similar a la del año pasado? Yo siempre comienzo así, de una manera como cordial, porque uno tiene temor de que la gente entre en pánico cuando uno habla de la temporada ciclónica, pero en realidad desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, que es el periodo en el que se dan las condiciones más factibles para que se formen estos fenómenos meteorológicos extremos, podemos ser afectados por uno de estos eventos. No importa qué tan activa o qué tan menos activa pueda ser la temporada ciclónica. Entonces, este año las proyecciones son de que vamos a tener una temporada ciclónica dentro del rango normal. O sea, lo normal es que en una temporada ciclónica se formen unas 12 tormentas nombradas y de esas 6 alcancen la categoría de huracán y 2 podrían ser huracanes intensos. Entonces, esos son los pronósticos que hay. Ese ha sido el patrón en promedio, en promedio, ¿no? Podríamos decir que en las últimas décadas, del 2005 para acá, ese promedio se ha alterado. ¿Por qué te señalo esto? Porque en décadas anteriores y los estudios que se tenían de temporada ciclónica, era que se formaban unas 9 tormentas nombradas. Sin embargo, en el 2005, que se formaron 28 tormentas, entonces eso incidió para calcular el promedio de las nombradas en una temporada ciclónica, y es lo que está ocurriendo. O sea, lo normal es que se formen unas 12 tormentas nombradas. ¿Cuántas se han formado hasta ahora? Además de Alberto, ¿no? Iniciando la temporada ciclónica o sea, la semana antes de la temporada ciclónica se formó Alberto. Pero en el Golfo de México, ¿no? En el área vamos a decir, del Caribe Occidental, Golfo de México. ¿Cuáles son las tormentas que pueden representar? ¿Dónde nacen las tormentas que se pueden constituir en una amenaza para el territorio dominicano? Generalmente, las que afectan el territorio nacional son las que llaman del tipo Cabo Verde. Esto de denominarla de tipo Cabo Verde es porque se forman en el extremo occidental de África, cerca de las islas de Cabo Verde, y vienen desplazándose por todo el Atlántico, y en la trayectoria que ellas describen, el Caribe está dentro de esa trayectoria. Por eso nosotros siempre hablamos de que en una temporada ciclónica no podemos sentarnos a pensar que porque vaya a ser más o menos activa no vamos a ser afectados, sino que nosotros estamos en la ruta de los huracanes y estos que se forman tipo Cabo Verde, como se le denomina, generalmente es en los meses de agosto, septiembre y octubre, que son los cuando tienen mayor incidencia en esa área y que nos pueden afectar a nosotros. ¿A qué distancia, por lo regular, en una época, en un fenómeno normal, a qué distancia del territorio de la República ya se considera que puede ser o no una amenaza para el país? Los modelos de trayectoria han mejorado muchísimo. Cada año se introducen nuevos elementos que permiten que estos modelos de trayectoria sean más efectivos. Es decir, para la predicción, ¿no? Para la predicción de si vamos a ser o no afectados. O sea que estamos hablando que con 5 días de antelación ya el modelo de trayectoria es bastante efectivo con relación a si va a afectar o no. Lo que sí, que a medida que los días van estando más cerca de que pueda afectar, entonces ya se puede puntualizar si va a ser más al norte, más al sur o directamente el impacto
de estos fenómenos extremos. ¿Se han dado el caso de dos huracanes que coincidan en un punto y afecten un lugar determinado? Bueno, lo que ocurre es que... Lo que se llama la tormenta perfecta, ¿no? Se pueden casi acercar bastante, pero hay la misma circulación de ellos, entre ellos no permite lo que puede uno absorber al otro, como ha ocurrido en temporadas anteriores, cuando es más débil uno de ellos, el más fuerte generalmente tiende a hacer esa acción, pero generalmente... ¿Y le agrega la intensidad? No se suma la intensidad. Lo que ocurre es lo que te estoy explicando, que porque entre ellos generalmente se produce una fuerza que los empuja uno del otro y no permite que ocurra eso, se convierten en huracanes binarios, o sea, como que de manera simultánea están incidiendo, pero no que se juntan. ¿Cómo se determina la clasificación de un huracán, por ejemplo? ¿Y cuándo es una tormenta tropical y cuándo es realmente un huracán? Porque muchas veces los vientos no producen tanto daño como producen las lluvias, ¿no? Y fíjate que la clasificación se da basada en los vientos. O sea, primero se forma la perturbación atmosférica. Cuando esa perturbación atmosférica con un centro de baja presión tiene vientos de 55 kilómetros por hora, comienza a ser una depresión tropical. Es un ciclón, pero depresión tropical. Cuando esos vientos se intensifican a más de 63 kilómetros por hora, entonces comienza a ser una tormenta tropical nombrada. Ahí es cuando comienzan a asignarse los nombres. Si continúan los vientos intensificando la fuerza y alcanzan más de 119 kilómetros por hora, entonces huracán. Y ahí viene la clasificación de si es un huracán categoría 1, 2, entonces se usa la escala Saffir-Simpson, que también está basada en la intensidad de los vientos. Cuando superan los 178 kilómetros por hora, ya son huracanes mayores, o sea, huracán categoría 3, 4 ¿Cuáles huracanes mayores nos han afectado en los últimos 30, 40 años? David, comenzando, Bueno, ¿no? comenzando con David es el huracán categoría 5 que nos ha afectado de los últimos 40 años. El más intenso. Exactamente. Y el más dañino también, ¿no? Naturalmente, porque el centro pasó sobre el territorio nacional, prácticamente algo similar a lo que ocurrió con María, en Puerto Rico el año pasado. O sea, fue una afectación de esa magnitud que tuvimos nosotros. ¿Por qué no alcanzó el territorio nacional de lleno si estamos en la misma orientación? Y el tamaño del huracán, por las imágenes del satélite, se veía que abarcaba una extensión enorme, ¿no? 3 veces o 4 o 5 veces mayor que el territorio dominicano. Nosotros estuvimos muy pendientes. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando esos sistemas penetran a tierra, comienzan a perder intensidad. Entonces, en el caso de María, que penetró a Puerto Rico como un huracán categoría 5, rápidamente fue perdiendo intensidad y salió al noroeste de Puerto Rico. ¿Se desvió? No tanto que se desvió. Nosotros teníamos temor de que hiciera como hizo George, un oeste franco, y entonces sí pudo habernos afectado de manera más directa. Sin embargo, él siguió desplazándose oeste-noroeste y lo que hizo fue que subió más hacia el norte y pasó muy cerca de nosotros. Lo más cerca que estuvo el centro fue a unos 75 kilómetros al noreste del territorio nacional, pero no tuvimos la afectación directa del ojo. En el caso de George, que usted ha mencionado, tengo entendido que atravesó de un extremo a otro la isla. Sin embargo, no fue un huracán de categoría 5, sino de categoría 3, con mucha lluvia, ¿no? George penetró por el este y se mantuvo prácticamente bordeando la parte norte del Gran Santo Domingo y afectó de manera directa, claro, pero era un huracán categoría 3. O sea que aunque tuvimos daños extraordinarios y las lluvias que se produjeron fueron bastante considerables, pero no fue de la magnitud de un David. O sea, que si George hubiese sido de la magnitud de David, los daños hubiesen sido superiores a lo que
a lo que tuvimos. Yo recuerdo perfectamente que tras David, inmediatamente vino una tormenta que se denominó Federico, ¿no? Así que es. duró, bueno, el país estuvo bajo las aguas durante muchos días y los daños fueron realmente considerables, tan intensos como lo provocado por los vientos del propio David, ¿no? La gente piensa eso, la gente dice, pero Federico fue una tormenta y provocó incluso hasta más daño en lo que se refiere al aspecto de las lluvias que David. No, lo que pasó fue que ya las lluvias que había provocado David habían saturado los suelos, ya los embalses estaban llenos, ya estaba lloviendo sobre mojado. Y fue, por ejemplo, David pasó entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y la tormenta Federico fue entre el 6 y el 7 de septiembre. O sea que no habíamos, todavía los suelos estaban totalmente saturados de las lluvias que había generado David y comenzó a incidir esta tormenta que lo que produjo fue más acumulados de lluvia que de vientos intensos. Pero con los huracanes ocurre lo mismo que en el boxeo, por lo regular, es decir, un golpe produce el knockout, pero muchos golpes anteriores debilitan para que un solo golpe tumbe al... Exacto. Eso fue lo que nos pasó, ¿no? Ya el contendor está como dicen, apaleado, y entonces viene el golpe certero que ya le provoca... Ahora, ¿cuál podría ser el peor de los escenarios en esta temporada ciclónica? El peor de los escenarios lo simulamos nosotros hace unos días en el Centro de Operaciones de Emergencia, una simulación de un huracán categoría 5 afectando directamente el territorio nacional. Ese sería el peor de los escenarios. Entonces, ¿por qué el Centro de Operaciones de Emergencia, apoyado por el Programa Mundial de Alimentos, se embargó en este tipo de simulación? Precisamente por la situación que se vivió el año pasado con el huracán María, afectando de manera directa a Puerto Rico, y que Puerto Rico todavía no se ha recuperado. Así es. O sea, y el número de muertos aumenta cada día. Se han revelado a medida que hacen cifras. las investigaciones y se observa, por ejemplo, los muertos que tuvieron que ver con que los medicamentos no le pudieron llegar a tiempo, la gente que no pudo llegar hasta los hospitales con un problema de salud en esos días, todo eso son parte de... Bueno, pero nosotros quizás con la experiencia nos prepara para un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, los puertorriqueños no estaban acostumbrados a las interrupciones prolongadas de la energía eléctrica. Aquí en todos los edificios de la zona de los barrios hay plantas eléctricas. Se puede suspender, pueden derribar el sistema, pero la gente a los 3 días tiene ya, si consigue gasoil o consigue combustible, las plantas están funcionando. Bueno, podríamos decir que nosotros estaríamos más preparados porque, por ejemplo, Puerto Rico no... Yo recuerdo a los pocos días de María que venían hasta aquí a comprar las plantas eléctricas, porque ellos incluso en las ferreterías o en los sitios donde se venden las plantas eléctricas no tenían disponibilidad para sustituir. Lo que quiero decirle, doña Gloria, es que quizás nosotros tenemos un sistema de recuperación, una capacidad de recuperación más rápida que muchos otros países, ¿no? Por nuestras propias deficiencias en materia de energía eléctrica. Y también se vivió en el 98, porque nosotros nos recuperamos muy rápido. Sí, o sea, es un trabajo que se elogió bastante por parte de la Corporación Dominicana de Electricidad, lo rápido que pudo el sistema levantarse. Pero hubo una cooperación, una ayuda, auxilio del gobierno de los Estados Unidos. Vinieron muchos ingenieros a ayudar a mejorar las redes que se habían caído y todo ese tipo de cosas. Yo tengo una experiencia muy grande con George. Con David. Yo recuerdo que yo compré una neverita de hielo. De las portátiles. Sí, de las portátiles, que normalmente costaban para esa época 15 pesos, yo tuve que dar casi 200. Wow. Y arrancársela a una persona porque prácticamente iba a haber una tragedia ahí en la cola del sitio, de la ferretería, porque la gente estaba realmente desesperada. Se estaban agotando. No, la gente llega a un punto en que la gente se desespera y actúa irracionalmente, ¿no? Y ese es el momento, yo creo que más peligroso cuando ocurre un evento de esta naturaleza. La incapacidad, por ejemplo, de mantener la calma. No somos japoneses ni somos suizos, ¿no? Somos antillanos. Yo pienso que la campaña de capacitación y las orientaciones que los medios de comunicación
ejercen, todas las instituciones que manejan emergencia. Antes no había esta publicidad tan extraordinaria ni esta facilidad para que uno pudiese incidir en los medios de comunicación. Creo que eso ha ayudado bastante y ya de parte de la población hay una preparación previo a la temporada ciclónica y de eso es de lo que se trata, o sea, de estar lo que se llama el alerta temprana, o sea, que la población no entre en pánico por la situación, sino que se vaya preparando paulatinamente, sobre todo los que viven en las áreas vulnerables. Eso es lo más importante. Ingeniera, vamos a hablar sobre un tema que para mí resulta fundamental tomar en cuenta cuando se aproxima esta temporada ciclónica, que puede ser normal, pero puede ser también muy peligrosa, ¿no? Es el nivel de vulnerabilidad que existe en la sociedad dominicana. Vamos a hablar de ese tema cuando usted me permita y regresamos después de la pausa.